Lamentablemente, muchas personas de este mundo han rechazado de ser llamados hijos de Dios. Prefieren seguir en los pasos del enemigo, en la voluntad del diablo, haciendo las cosas indebidas y seguir viviendo en la oscuridad. Entonces, Jesús, después de ser bautizado, recuerda que Jesús fue llevado al desierto y después de 40 días y 40 noches de él estar allí, llega o aparece en la escena, ¿verdad? El famoso y tan odiado el Patillas, Satanás, el diablo. ¿Y qué es lo primero que hace? Está tratando de entorpecer los planes de Dios. ¿Cuál plan tenía Dios? Bueno, el de eliminar el reino de las tinieblas, o sea, sacar a Satanás de este mundo para establecer el reino de su Hijo, el reino de la luz. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera: el cual nos ha librado. ¿De qué nos libró? De la potestad de las tinieblas, o sea, de seguir atados al pecado, de seguir bajo la voluntad de Satanás, de vivir en la oscuridad. ¿Y a dónde nos trasladó? Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Quiere decir que ahora nosotros, ¿verdad? Por eso dice la palabra, que ya no somos oscuridad, sino que somos la luz de este mundo. ¿Por qué? Porque vivimos en el reino, ya no estamos en el reino de las tinieblas, sino en el reino de Jesús. Pero ¿qué es lo que va a hacer Satanás? ¿Verdad? Recuerda lo mismo la semana pasada, va a tratar de convencer a Jesús de qué? De que no haga la voluntad de Dios. Fue a través de las tentaciones que él le puso en el desierto. ¿Recuerda cuál fue una de las preguntas o una de las tentaciones que él le puso? Le mostró todos los reinos de la tierra. ¿Con cuál intención? De que Jesús realmente no empezara su ministerio, la misión divina a la cual él había venido a este mundo. Básicamente a Satanás pues le mostró a Jesús todos los reinos de la tierra y luego le dice, recuerda a Mateo 4:9, ¿qué fue lo que le dijo? Mire, este canijo Satanás dice, todo esto te daré, pero solamente una condición. ¿Cuál era? Si postrado me adoras. Básicamente le está diciendo Jesús, mira, olvídate de andar viajando de aquí para allá compartiendo el evangelio, olvídate de vas a pasar hambre, vas a pasar frío, vas a pasar sed, vas a pasar cansancio, la gente te va a rechazar. Mira Jesús, olvídate de todo eso. Lo único que tienes que hacer en este instante es doblar rodilla, alabarme o adorarme y todo será tuyo. Jesús no cayó en la tentación del Patillas e inmediatamente empieza su misión, empieza a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la voluntad de Dios para Jesús? ¿Para qué fue enviado? Dice, para dar a conocer a todas las naciones las buenas nuevas del reino de Dios. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús todo Galilea, predicando que el evangelio del reino, ¿qué? Fue lo que él empezó a predicar. ¿Y qué es lo que enseñaba Jesús de este nuevo reino? ¿Qué es lo que les hablaba a las personas? Bueno, si usted va siguiendo el evangelio de Mateo, inmediatamente después de bautizarse y salir de la tentación, empieza su ministerio y luego viene el sermón del monte. Recuerden que en el sermón del monte Jesús le va a hablar a los discípulos y a la gente que lo seguía y les va a explicar de alguna manera u otra la diferencia entre el reino terrenal en el cual estaban ellos y el reino de Dios, el cual él venía a establecer. Recuerden que le dijo, ustedes han escuchado, se les dijo esto, pero eso ya es viejo. Ahora dice, cambiando todo, ¿verdad? De alguna manera que la gente pudiera ver la gran diferencia y comparar el reino en el que estaban, el reino terrenal y el reino que él venía a proponer, a ofrecerle a la humanidad. Así que Jesús les habló de las diferencias entre valores y principios entre un reino y el otro, el reino de la tierra y el reino de Dios. Por ejemplo, les dijo, Mateo 5:31, dice, oigan, no se afanen. O sea, ¿qué andan haciendo ustedes afanándose, estresándose, cansándose, fastidiándose, diciendo, ay, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?
32. ¿Por qué? Porque los gentiles, o sea, la gente del mundo, ustedes ya no son del mundo. Jesús quería que ellos salieran de todo eso. Dice, porque los gentiles, o sea, los que no son judíos, buscan todas esas cosas. Recuerda que Jesús le está hablando a los judíos, le está diciendo, ustedes sean diferentes a ellos. No se comporten como ellos. Básicamente dice, la gente del mundo, ¿qué es lo que hace? Suda la gota gorda, preocupándose en lo que van a comer, en lo que van a beber y en lo que van a vestir. Esas son sus preocupaciones. Ese es el afán de su vida. Ahora hay gente que dice, trabajan para vivir. Ellos realmente es lo que invierten el tiempo. Sus prioridades son esas, comer, beber y vestir. Y básicamente, al preocuparse por todas esas necesidades, en vez de acercarse a Dios, lo que hace la persona se está alejando de Dios. Porque si te preocupas, quiere decir que no estás confiando en lo que el Señor te va a proveer, lo que te va a dar, lo que te va a confiar. Dígame usted cuántas veces Dios lo ha dejado sin alimento, sin vestimenta. Quizás diga, pasó, si he pasado unos días con hambre. Pero, o sea, Dios de alguna manera u otra a su tiempo te proveyó lo que necesitabas. No sé, ¿verdad? Alguien te convidó un taco o algo te llevó un lonche, no sé. Alguien en el trabajo, algo, no sé, pero de alguna manera Dios siempre te ha proveído lo que usted necesita. Así que dice, ¿para qué se preocupan? Eso déjeselo al mundo, ¿verdad? Aquellos que se alejan de Dios, ustedes busquen de mí. Así que por eso dice el versículo 32, continuando, dice, ¿ustedes qué deben de hacer? Pero su Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Cosa que si usted tiene necesidad de algo, papá Dios lo sabe. No cabe duda de eso. Ahora, no confunda sus necesidades con sus deseos, porque a veces nosotros deseamos algo y queremos que Dios nos lo dé. Pero Dios sabe, eso no es bueno para ti. No confunda necesidades y deseos, ¿verdad? Porque a veces renegamos porque Dios no cumple los deseos. Dios no es ningún genio que te va a cumplir el deseo que tú pidas. Dios es el Rey y Él sabe lo que necesitamos, sabe cuál es tu necesidad y eso es lo que te va a dar. Y aún cuando sea necesidad, no quiere decir que inmediatamente, ¿verdad? Voy a orar y de alguna manera u otra voy a mover una varita mágica, le voy a derramar unas lágrimas para tratar de conmoverlo y convencerlo. No, aún en nuestras necesidades, Dios, ¿verdad? Hay ocasiones en que hace su voluntad y no la recibimos al momento. Pero por ahí hay un dicho muy conocido que dice que Dios no, ¿cómo dice? Dios no aprieta, pero no. Eso no es bíblico, pero más se le dice por aquí. ¿Y cómo dice? Dios no le da las alas grandes. No, porque los alacranes tuvieran alas. Así que, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? No es el 33. Mas ustedes busquen primeramente de nuevo el reino de Dios, ¿ok? Y su justicia. Y todas estas cosas por las que están afanados y preocupándose, Dios se las va a añadir, ¿ok? Entonces, Dios sabe cuál es la necesidad. Básicamente dice, ustedes, dice Jesús, pongan a Dios en prioridad sobre las cosas del mundo. El mundo se preocupa por las cosas del mundo. Ustedes como cristianos, como hijos de Dios, preocúpense por las cosas de Dios. Pónganlo en prioridad. Así que, y Dios se encargará de suplir sus necesidades terrenales. ¿Y cuál es una manera? Bueno, ¿cuál es una manera de buscar el reino de Dios? ¿Qué es lo que debo de hacer? ¿Cómo lo busco? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿A tocar puertas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, una de las maneras, no la única manera, una de las maneras de empezar a buscar el reino de Dios es haciendo lo siguiente. 1 Juan 2:15 dice, no amando al mundo. Si tú no estás amando al mundo, quiere decir que estás enfocado en las cosas de Dios. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿verdad? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, cuidaré mis ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino de quién? Del mundo. Mire, Dios sabe cuál es su necesidad. ¿Okay? Ahora, el que lo sepa no quiere decir de que, bueno, pues yo no le voy a orar, porque si ya sabe, pues para qué le voy a repetir. No, Dios se place o se complace
nuestras necesidades. Dios ya las conoce, solamente quiere escucharte a ti, ¿verdad? De una manera, a buscar una conversación, una plática con Él, diciendo, Señor, necesito esto. Yo sé que tú sabes, pero mira, esto es lo que necesito, esto es lo que ocupo, esta es la necesidad, sea sanación, sea lo que sea. Él sabe, pero Dios se agrada cuando uno platica con Él. Así como cuando usted ve a un hijo que está pasando por una situación, usted sabe lo que tiene, pero se complace cuando el hijo viene a usted y le abre su corazón y dice, mamá, papá, está pasando esto. Así Dios Padre, lo mismo con nosotros. Así que Dios sabe cuál es su necesidad. Lo que no tenemos ahora es porque Dios sabe que no lo necesitamos ahora. Si no lo tienes, porque Dios sabe que no lo necesita. Y muchas veces renegamos, ¿verdad? Nos fastidiamos con Dios porque no lo tenemos. Y quizás diga Dios, no, te lo voy a dar. Y cuando lo tienes, no lo disfrutas, no lo gozas. Es un problema para ti que terminas deshaciéndote de eso de lo que tanto deseabas. Así que no se afane pues por aquello que aún no es tiempo de recibir. Deje que el Señor se lo dé a su tiempo, a su hora, y mire, lo va a recibir tranquilo, a gusto, gozoso, lo va a poder disfrutar, no solamente usted, sino también con su familia, ¿ok? Porque Dios no nos va a dar nada para que nosotros nos complazcamos, nos gocemos a nosotros mismos como ermitaños o sin querer compartir una bendición con nosotros. Bueno, una vez que Jesús terminó, imagínense a Jesús en el sermón hablando en el monte. Una vez que Jesús terminó su enseñanza del sermón del monte, donde les dijo, este es el reino antiguo, este es el reino que yo les propongo. Fíjense versículo 8, Mateo 8:1. Dice, cuando descendió Jesús del monte, mucha gente le seguía. Bueno, a toda esa gente que le seguía, Jesús les siguió, que lo había escuchado. Mucha gente lo escuchó hablar del reino de Dios, es lo que quiero que entiendan. Entonces, cuando estaba Jesús hablándoles, la gente había oído lo que era vivir en el reino de Dios. Les han dicho esto, pues yo les digo esto. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo que necesitan? Si ya escucharon, ¿qué necesitan ahora? La gente necesita ver. ¿Okay? Entonces, ahora necesitan ver cómo sería la vida en el nuevo reino. ¿Okay? Ya les hablé, ya escucharon, ahora les voy a poner unos ejemplos, dice Jesús. ¿Y qué va a hacer Jesús? Cuando Jesús baja del monte y hay mucha gente siguiéndolo, Jesús empieza a hacer milagros. ¿Okay? Vamos siguiendo el libro de Mateo. ¿Qué hizo? ¿Qué tipo de milagros hizo? Sanó leprosos, sanó al sirviente de un oficial militar romano, sana a un mudo, sana a la suegra de Pedro, sana a un paralítico, sana a una mujer con flujo de sangre, sana a 2 ciegos, calma la tempestad de las aguas y echó fuera demonios. Todo eso hizo Jesús después de que les habló. Ahora necesito que vean lo que es el reino de Dios. Entonces, Jesús empieza a hacer cosas que nunca antes se habían visto. O sea, la gente cuando ve cómo calmó la tempestad, si nomás digo, cálmate y se calmó, ¿cómo está eso? ¿Cómo es que echó fuera demonios si solamente hablarles? La gente quedaba asombrada de lo que Jesús hacía. Bueno, pero hay una razón. Bueno, ¿por qué Jesús hizo todo esto? Ya le di una introducción de por qué hizo todo eso. ¿Por qué Jesús en el Sermón del Monte habló de las bienaventuranzas? ¿Por qué sanó enfermos? ¿Por qué sana ciegos? ¿Por qué liberó a gente de los demonios? Bueno, yo creo que hay 2 razones por las cuales Jesús hizo todo eso. La enseñanza en el monte y los milagros. ¿Por qué? 2 razones. Usted puede decir, pastor, ¿hay más? Bueno, si hay más, yo no te lo voy a dar 2. Número 1. Recuerda cuando Jesús, antes de que empezara todo esto, en cierta ocasión Jesús fue en el día de reposo, dice que llegó a la ciudad de Nazaret. Cuando llegó a la ciudad de Nazaret, Jesús fue a una sinagoga, a un templo. Ahí dice que se puso de pie, agarró el rollo de Isaías y empezó a leer. ¿Okay? Empezó a leer la porción que decía, Lucas 4:18. Dice Jesús leyendo,
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurado el pobre, exaltando al pobre, no la pobreza, la pobreza espiritual. Ungido para dar nuevas a los pobres. ¿Qué más? Sigue. Jesús sigue leyendo y dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Básicamente, este pasaje que había dicho, o esta profecía de Isaías, que Isaías escribió, describe la misión que Jesús iba a cumplir aquí en la tierra. Todo eso lo hizo Jesús. Entonces, Jesús, cuando entró a la sinagoga, les leyó: Dios me ha enviado a quebrantar corazones, a pregonar libertad. O sea, lo dijo. En el Sermón del Monte y con los milagros, ahora lo está demostrando. Él está haciendo todo eso. Muchas veces la gente necesita ver para creer. Yo les dije que era el enviado de Dios, y ya les demostró que sí, sanó, libertó, dio vista a los ciegos, entre muchas otras cosas. Entonces, esa es la razón número uno. Podría ser la razón número uno, la 11, pero Jesús hizo todo eso para que la gente pudiera verificar o comprobar de que cuando Jesús dijo allá en la sinagoga, lo está cumpliendo, si es Él. Y aún así la gente no creyó. La razón número 2, Jesús está demostrando, porque hizo todo eso, Jesús está demostrando lo que sería el reino de los cielos, el reino de Dios. Recuerda que en Apocalipsis 21:4 dice: ¿qué es lo que va a ocurrir en el reino de Dios, en el reino de los cielos? Pues ya no va a haber muerte, ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y eso es precisamente lo que Jesús está haciendo o ha hecho con cada milagro, quitando el dolor, quitando el llanto, quitando el sufrimiento, quitando el clamor de las personas, le está dando a la nación de Israel una probadita de lo que sería vivir en el reino de Dios. No más lágrimas, no más sufrimiento, no más enfermedad. Por eso la pasaba sanando y curando a las personas. ¿Okay? Bueno, una vez que ha dado su enseñanza de cómo vivir en el reino de Dios y ha demostrado a través de milagros lo que es la vida en el reino de Dios, llega el punto en que Jesús ve a las grandes multitudes y le da tristeza a Jesús, porque dice que las vio como ovejas sin pastor. Entonces estaban sus discípulos con él y les dice: ¿saben qué, muchachos? Yo creo que les decía muchachos, no chavalones. ¿Saben qué, muchachos? Pues la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, hay mucho trabajo, mucha cosecha, muchas cosas que hacer, pero no hay gente. Entonces Jesús quería que la palabra del reino se extendiera, que todos lo conocieran. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, mira, empezó a enviar, dice: vayan ustedes, envió a los apóstoles, a sus discípulos: vayan a las ciudades, vayan de 2 en 2, toquen puerta, hagan esto. ¿Y qué es lo que tenían que hacer? ¿Qué es lo que los discípulos iban a enseñar? Dígale a Mateo 10:7, le dice: y hablen de qué, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ven cómo va la secuencia del reino de los cielos, el reino de Dios? La importancia lo importante que era para Jesús que la gente entendiera y viera y escuchara lo que era el reino de Dios. Bueno, vayan, toquen puerta, prediquen, o sea, váyanse. Básicamente ayúdenme a compartir el evangelio, las buenas nuevas, y hablen del reino de Dios. Y para hablarles del reino de Dios a las personas, ¿qué es lo que tenían que hacer? Bueno, la gente ya también no solamente quería oír, quería ver lo que era el reino de Dios. Por eso, ¿qué es lo que tenían que hacer? 10:8 dice: vayan, sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y echen fuera demonios. Básicamente los milagros que Jesús había hecho cuando bajó del monte en esos días, le dice a los discípulos: ahora también ustedes vayan y háganlos por allá, para que la gente vea y entienda lo que es el reino de Dios. Básicamente lo mismo.
propósito, era su enfoque, era la misión, con que la gente conociera y entendiera lo que era el reino de Dios. Entonces, lo mismo que Jesús había hecho, ahora los discípulos lo van a hacer. Pero al parecer, después de que Jesús y los discípulos hablaran y enseñaran del reino de Dios, demostraran a través de milagros, muchas personas, ¿verdad? Y eso no me extraña, muchas personas siguieron con el corazón duro, con los ojos vendados. No quisieron ni oír, ni quisieron, más bien oyeron, pero no se les entraba por acá, vieron, pero como no le ponían, no les importaba. Personas renuentes a escuchar a la verdad del Evangelio. Y lo mismo que había en aquel tiempo tenemos en la actualidad. ¿Okay? Entonces, ya les hablé, dice Jesús, ya les mostré con los milagros, ustedes también hicieron lo mismo, pero la gente sigue renuente, sigue terca, no quiere escuchar. Así que a partir de ese momento, cuando Jesús quería hablar a los discípulos del reino de Dios, ¿qué hacía? Bueno, les hablaba a través de las parábolas. Vamos de nuevo, siguiendo el libro de Mateo. Ya la gente no quiere escuchar, no quiere ver. A ustedes les voy a hablar a través de parábolas. Dice, es más, cuando los discípulos le preguntaron, oye Jesús, pues ahora ¿por qué de repente nos empiezas a hablar del reino a través de parábolas? ¿Por qué? ¿Qué cambió? Escuchen la respuesta que Jesús le da a Mateo 13:11. Dice, porque a ustedes, así hablándole a los discípulos, a los que creían, les he dado saber los misterios del reino. A ustedes sí. Mas a ellos, a aquella gente renuente, de corazón duro, a ellos no les he dado conocer los misterios del reino. A ellos no les interesa, a ustedes sí. 13. Dice, por eso les hablo por parábolas a ustedes. Porque ellos, la otra gente, viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. O sea, ¿qué más puedes hacer cuando la gente está renuente a escuchar la palabra de Dios? 16 dice, pero dichosos son sus ojos. ¿Por qué? Porque ven, y sus oídos porque oyen. O sea, a aquella gente no le importa, pero dichosos son ustedes, dice Jesús. Imagínense, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo creo que eso es algo que todos nosotros hemos experimentado, ¿verdad? No solamente tenemos ojos que ven y oídos que oyen, pero también un corazón disponible, un corazón abierto a la voluntad de Dios. Así que, ¿qué es lo que hace Jesús? Jesús empieza a hablarles por las parábolas, ¿okay? Básicamente les habla del reino de Dios. Una parábola es buscar una semejanza entre dos cosas para explicar algo de una manera sencilla, aunque a veces una parábola, ¿verdad? No las entendía. Por ejemplo, les dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró semilla en el campo. Y ahí viene toda la explicación. Ellos, al escucharla, ya sabían, o sea, los discípulos sabían, la otra gente no le entendía ni papa. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Los discípulos lo relacionaban con el reino de Dios. La otra gente ni en cuenta. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Inclusive, cuando terminó de hablarles en parábolas, Jesús les preguntó, pero sí me entendieron, ¿verdad? Los discípulos, sí me entendieron. Y los discípulos dijeron, sí te entendimos. Quién sabe si fuera cierto, ¿verdad? Pero les preguntó, ¿me entendieron lo que les quise decir? Sí, Señor, te entendemos. Por fin llegó el día en que Jesús haría su entrada triunfal a Jerusalén. Y lo haría en un burrito, en un pollino, dice que en un burrito que nadie lo había montado. Recuerden que en aquellos tiempos los reyes no iban en carros blindados ni nada de eso, ¿verdad? Llegaban en caballo. Sí, recuerden, si el rey iba en caballo a una ciudad, significaba que iba en son de guerra. Si llegaba en un burrito, significaba que iba en son de paz. ¿Okay? Ahora, para nosotros es algo, un rey en un burro, un rey en un caballo, ¿verdad? Es algo, pero es la costumbre en aquellos tiempos.
Así que llegó, entró a Belén en un burrito demostrando su autoridad, su reinado. Y recuerda que fue lo que pasó cuando Jesús entró a Jerusalén en el burrito. El burrito iba que, ay, me están aplaudiendo a mí, ¿verdad? Me están echando. El burrito iba encantado de la vida, ¿verdad? Pensó que era todo para él, pero era para el Señor. Así que la gente lo recibió con entusiasmo y gozo. Los que creyeron, la otra gente no. Lo recibió con gran entusiasmo y gozo. Pero a los pocos días, prácticamente en menos de una semana, todo eso pasó y Jesús estuvo ante el tribunal de Pilato. Cuando Jesús estaba en el tribunal o ante Pilato, Pilato le hace una pregunta. ¿Recuerda cuál fue? ¿Qué le dijo? Mateo 27:11. Esta es la pregunta de Pilato. Oye, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿En verdad eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. ¿Por qué le preguntó esto Pilato? Bueno, era la pregunta, ¿verdad? Pilato representaba a quién? Al reinado de Israel, al gobierno de Israel, a Herodes, a todos esos, el reinado de Israel. Le está preguntando, oye Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Por qué? Si Jesús decía que sí, entonces era una amenaza para el gobierno de Roma. Entonces ahí Pilato hubiera tenido la autoridad para decir, a este vamos a sacarlo porque dice que es rey. Entonces, básicamente, la pregunta era para saber si Jesús representaba una amenaza para el imperio romano, porque solamente podía haber un rey y ese era para ellos el rey de Roma. Bueno, Jesús es condenado a muerte y coronado con una gran corona de espinas, fue crucificado y en la cruz había un letrero que decía que, Mateo 27:37, este es Jesús, el rey de los judíos. Qué curioso, 2 veces en toda la vida de Jesús alguien le dijo rey. La primera fueron, y siempre fueron personas desconocidas que no eran ni del pueblo de Dios. La primera fueron, le mencioné, los hombres sabios. Cuando Jesús nació, venimos buscando al rey de los judíos. La segunda fue ahora, ¿verdad? De nuevo por otra persona fuera del pueblo de Dios, ya a punto, dijeron a punto de cuando nació y cuando murió. Hoy ya estaba a punto de morir. El rey de los judíos. A los 3 días de su muerte, me estoy adelantando ya un poco más. A los 3 días de su muerte, Jesús resucitó. Y se apareció a la gente por el pueblo, la ciudad, a más de 500 personas. ¿Qué es lo que Jesús les hablaba? ¿Recuerdan? ¿Qué es lo que compartía con ellos? ¿De qué les hablaba? Bueno, Hechos 1:3 dice, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca de qué? El reino de Dios. Nos podemos dar cuenta de lo importante que fue para Jesús que la gente entendiera lo que era el reino de Dios. Desde que inició su ministerio, desde que empezó a enseñar, mandó a los discípulos y ahora él, resucitado, tiene 40 días estuvo aquí y los aprovechó para hablar del reino de Dios. Entonces, lo importante que fue para Jesús que la gente entendiera lo que era el reino de Dios, que la gente se alejara de las costumbres y las cosas del mundo y buscara las cosas de Dios. O sea, era tanto su anhelo, su amor hacia las personas que decían, necesito que cambien, necesito que dejen eso, para que experimenten lo bueno, lo que Dios, la bendición que Dios tiene para ustedes. Que las personas que entendieran que había algo mucho, mucho, mucho mejor de lo que tenían en ese instante, que eran de las cosas del mundo. Dice, quiero seguirles hablándoles del reino de Dios para que, porque solamente Dios les va a poder dar a ustedes lo que el mundo no les puede dar. Y no estoy hablando del dinero, sino de la fe, la esperanza, el gozo y ese amor incondicional que la gente solamente lo iba a encontrar en el reino de Dios, no en las cosas del mundo. Jesús
va hacia el Padre. Recuerda cuando estaban los apóstoles, Jesús se fue. Después se le apareció a Pablo rumbo a Damasco. Pablo cree en el Señor, sale, ahora ya no es enemigo de los cristianos. Ahora Pablo empieza a compartir también con ellos, empieza a hablarles. ¿De qué cree usted que hablaba el apóstol Pablo cuando llegaba a las ciudades? ¿De qué será? Vamos a ver, Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de qué? El reino de Dios. Lo mismo. Porque era urgente y necesario para Jesús y los apóstoles, y Pablo también como apóstol de Cristo, porque era necesario, indispensable, ir a las ciudades y enseñar a las personas sobre el reino de Dios. Bueno, Hechos 26:18 dice, ¿para qué? Para que se conviertan, para que cambien, para que se transformen, para que dejen las tonterías del mundo. Dice, para que se conviertan ¿de qué? De las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a vivir bajo la voluntad de Dios. Por eso, o sea, es lo que Pablo, los apóstoles de Jesús estaban enseñando y hablando del reino de Dios desde principio a fin. Para dejar el reino de Satanás y trasladarse al reino de Dios. Para pasar del poder de Satanás mediante la fe en Jesucristo. Lamentablemente, a pesar de todo lo que ocurrió, establecer el reino de Dios, o el reino de Dios aquí en la tierra, no fue, no es, y yo creo que no será fácil. No es de que Dios no pueda. Si Dios quisiera en ese momento, cambiaba el corazón de todos, pero Dios no forza nada. Usted tiene libre albedrío. Usted puede decidir, recuerde, entre lo bueno y lo malo. Escojan ustedes. ¿Qué quieren seguir? ¿Seguir en las tinieblas o seguir en la luz del Evangelio? ¿Seguir atado al enemigo, al diablo, al patillas, o seguir, ¿verdad?, con la libertad que puedes tener en Cristo? ¿Qué es lo que quieres? Así que no ha sido fácil establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y probablemente quizás aún nosotros tenemos a familia, quizás hermanos, padres, hijos o vecinos, compadres que siguen en el reino de las tinieblas, aún siguen atados a eso, a pesar de todo lo que usted les ha dicho, lo que les ha mostrado, el cambio en su vida, el cambio en su matrimonio, el cambio con sus hijos. Pero hay gente que no quiere ver, que no quiere escuchar y que no quiere saber nada. La Biblia les llama necios. Así que las personas siguen endureciendo su corazón a recibir la palabra de Dios. Juan 3:19, Jesús dijo, y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo. Pero ¿qué pasó? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Fíjense las palabras de Jesús. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo y aborrece la luz, básicamente diciendo, me aborrece a mí, aborrece a Dios, y no viene a la luz, o sea, no me busca, no se acerca. ¿Para qué? Para que sus obras sean reprendidas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de estas malas obras? Recuerde que ya Jesús les habló, bueno, en todo el Evangelio, en todo su ministerio, les habló lo que era. Vean la diferencia. Les enseñó cómo va a ser. Sanó, curó, libró, todo eso. A la gente que no escucha, después les habló por parábolas. El reino de Dios es semejante, para que ustedes entiendan, porque ustedes sí quieren oír y quieren escuchar y quieren ver. A aquella gente dice no le importa, a ustedes les voy a decir. Después de todo eso, la gente siguió renuente. También nos dice, tengan cuidado. Dice, y les voy a decir cuál gente de plano no va a entrar al reino de Dios.
quieren seguir con sus obras, quieren seguir haciendo lo malo, básicamente a Gálatas 5:19, Pablo nos habla de esas obras y no son las únicas, no es la lista única, sino que es parte de lo que está diciendo. Dice, las obras de la carne, ¿cuáles son? No lo puse. Gálatas 5:19. Gálatas 5:19 dice, las obras de la carne son ¿cuáles? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, 20, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No es lo único, pero cualquier cosa que se parezca a eso, quedan descalificados de ¿qué? De entrar al reino de Dios. Dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. Practiquen esas cosas y dicen, no lo van a heredar. La palabra de Dios a veces es fuerte. Jesús nunca endulzó la palabra. Ay, ¿cómo les digo? Para que no se sientan mal. Jesús fue directo con la palabra. Imagínense que a los fariseos, a los líderes, a los líderes religiosos, les dijo que ustedes son, su padre es el diablo porque las obras de su padre quieren hacer. Imagínense diciéndole eso a una autoridad religiosa. O sea que Jesús no endulzó, no lo suavizó, o sea, no se preocupó de decir esto es y esto es. Al pecado le llamó pecado y no anduvo con rodeos. Es que ahora no, pastor, es que ya no es adulterio, porque ahora están en unión libre, ¿no? ¿Cuál unión libre? Es adulterio porque va en contra de las cosas de Dios. Ahora le llaman, al asesinato le llaman pro-choice. Las mujeres ustedes tienen la libertad de decidir qué hacen con el bebé que llevan adentro. Ustedes decidan, ¿lo matan o no? ¿De veras? O sea, ya lo le cambiaron, no es pecado, es asesinato básicamente. O sea, entonces Jesús fue siempre directo con las cosas, con la palabra, con enseñar las cosas. Sabemos que un día habrá una gran batalla entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. El día en que Jesús regresará por segunda ocasión a este mundo. Recuerden que la primera vez vino como siervo, vino a servir, vino a enseñar. Pero esta segunda ocasión, cuando Él venga, ¿verdad? En un futuro que probablemente no está muy lejano, que dice, va a venir en un caballo blanco. Ahora, ¿recuerdan? Antes entró en burrito, ahora viene en son de guerra. Ahora no viene ahora viene con la espada, viene a pelear con el enemigo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, ¿y sabe qué? Lea la historia, o lea lo que ocurre. Porque si usted abrió su corazón a Él, si usted cree en Jesús, realmente lo recibió, usted también va a venir con Él. ¿Sabe que la palabra dice que Jesús va a venir con su manto, va a venir con ese manto? ¿De qué? ¿Cómo va a ser el manto? Manchado de sangre. La vestidura de Jesús cuando venga va a estar manchada de sangre. Dice, pero los fieles, los escogidos, van a venir con su vestidura. O sea, nosotros, primeramente Dios, vamos a venir con la vestidura blanca, lino resplandeciente. Dice que vamos a venir con Él. Vamos a venir atrás también en caballos, porque pues, venimos a hacer la guerra al enemigo. Así que este va a ser nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que usted decide ahorita en vida, porque el muerto todavía no. Decide en vida, ¿a quién voy a servir? ¿A este chuchulufo rojo que anda por ahí? ¿O al Rey de Reyes? ¿Qué es lo que quieres hacer? No solamente, con eso termino, no solamente no es necesario no hacer las obras que le dije. Porque alguien puede decir, no, pastor, es que pues yo no fornico, yo no robo, yo no tomo, yo no maltrato, yo no esto, yo no aquello. De toda la lista que les dice, yo no hago nada de eso.
Entonces ya puedo entrar al reino de los cielos. No, claro que no. Hay una cosa que tienes que hacer aún que más. No está en la pantalla, pero Jesús mismo lo dijo. Recuerda cuando Nicodemo fue y le preguntó, ¿qué es eso de el reino de los cielos? ¿Cómo le hago? Jesús le respondió, lo voy a leer, Juan 3:3. Escuche lo que le dice. Le dice Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo para ver, ¿ok? Y en el versículo 5 le dice de nuevo, de cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere del agua del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Sabes? O sea que no es si no recibes a Jesús, ni lo vas a ver, ni de lejos, y ni vas a entrar al reino de los cielos. Necesitas recibirlo en tu corazón, necesitas nacer de nuevo, necesitas creer en Él, buscar de su palabra, no ser perfecto, porque nadie es perfecto, pero vivir, buscar vivir bajo su voluntad, para que puedas entrar y ver y disfrutar y gozarte con el Señor. Porque por ahí vienen, en la semana pasada les hablé de las reinas, las bodas, ¿verdad? En el ejemplo del rey que invitó a bodas, bueno, también nosotros vamos a ser invitados aquí. Pero nosotros vamos a ir con el vestido, con el lino y resplandeciente y todo eso, como aquí dice la palabra. No como aquel individuo que entró y no traía la vestimenta. Ese no estaba vestido de lino fino ni resplandeciente. Estaba fuera de lo que Dios pide. Así que, hermanos, con esto terminamos la pequeña serie de Jesús como nuestro Rey Salvador. Acuérdese de compartir usted también el reino de Dios, ¿verdad? Que la gente pueda ver, esto es lo que tienes, mira lo que Dios te ofrece. Pero que no lo hagan por conveniencia, sino que lo hagan por amor, por agradecimiento de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que damos por terminada pues esta pequeña serie que empezó hace como, en sí, hablando de los reyes, vimos a los reyes del Antiguo Testamento y terminamos con el Rey de Reyes del Nuevo Testamento. Espero que ustedes hayan aprendido algo, porque si no también les voy a hablar en parábolas. Pero siempre ese es el propósito, no solamente de aprender, sino de analizar, meditar cómo está mi vida con lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo estoy? ¿A quién sirvo? ¿Qué es lo que estoy haciendo? La semana pasada les comenté que a veces Jesús dijo en el Sermón del Monte, oren por sus enemigos, ámenlos, ayúdenlos. Y estaba pensando, ¿qué tal si yo le digo a la gente, haga una lista y ponga 3 personas por las que usted quisiera que se orara aquí en la iglesia? Y les escribes en un papelito. ¿Cuántos de ustedes pondrían a la persona que detestan o es enemigo, verdad? No digo que odie porque como cristianos ya no tenemos rencor en nuestro corazón, pero ¿cuántos de ustedes pondrían en esa lista de 3 personas a esa persona que les ha hecho mal, les ha hecho daño, les ha clavado la espalda, como el cuchillo en la espalda, los ha traicionado, los ha difamado, los ha engañado, estafado? ¿Cuántos de ustedes pondrían a esa persona en esa lista para orar por ellos? Yo creo que sería difícil, ¿verdad? Nos acordamos primero de mi compadre, mi amigo, mi mamá, mi vecino, mi hijo, mi nieto. Pero acuérdense lo que dijo Jesús, están haciendo lo mismo que lo que hacen. Aquellos también piden orar o hacen cosas por la gente que los quiere. Así que, si usted va a hacer una listita, no se le olvide incluir a esa persona que le ha hecho la vida de cuadritos. Así que, para la próxima semana, la próxima serie, ahora nos vamos a regresar al Antiguo Testamento, vamos a estar allí por un buen ratito, porque vamos a estudiar el libro de la Biblia. ¿Okay? Nunca lo he hecho, la primera vez, después de 17 años, creo que por ahí estamos, después de 17 años con la Biblia, la primera vez que voy a hacer más bien un estudio del libro de Daniel. ¿Okay? Y vamos a ver cómo nos guía el Señor por ahí a través de ese libro. Ya aprendimos de los reyes, ahora vamos a aprender de unos jóvenes. Así que, jovencitos, ¿verdad? Vamos a ver qué también podemos aprender de ellos. ¿Vale?
A la yuca de Daniel. Vamos a ver. Así que los invito